Bueno, qué día tan especial, ¿no? Hay que festejar. Yo digo, todo estaba como muy frío, hay una diferencia enorme, ¿no? Aquello del 25 de mayo, unos gastos tremendos, hay como 900 millones menos de gastos y como muy frío también en los medios de comunicación. Es como que nos acordamos 2 o 3 días antes de el Bicentenario de la Patria, que no es poca cosa, ¿no? 200 años de la Declaración de la Independencia de la República Argentina. En estos últimos días vimos la casita de Tucumán, allí estuvieron los diputados nacionales, hubo un montón de orquestas sinfónicas, filarmónicas, de distintos lugares del país que fueron allí, tocaron frente a la casa de Tucumán, pero estaba como muy fría la cosa en medio de todos estos problemas que estamos teniendo, pero hay que festejarlo. Presentamos el tema con un extracto de Algo Habrán Hecho y después hablamos con nuestro columnista, podríamos decir ya, de historia, que es el señor Tito Domina. El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. El acta de la independencia declaraba: Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Se había dado un gran paso. Las provincias eran un territorio políticamente libre, pero España les había dejado una situación económica muy débil, y esto iba a llevar a que empezaran a depender de otras potencias europeas. Bueno, con nosotros Tito Domina. Feliz Día de la Patria, Tito. Igualmente, Beto, y coincido contigo de que no tiene el mismo volumen que ha tenido la celebración del Bicentenario del 25. Venía como muy calladito, muy frío. Sí. Escuché 4 o 5 días antes a Hernán Lombardi, el jefe de los medios públicos, hablar. Está bueno todo lo que se ha organizado, está bueno lo que estamos viendo, pero venía como muy tibio. A lo mejor a tono un poco también con la situación que estamos viviendo. Es cierto, pero la gente de provincias, para la gente de provincias del interior, el 9 de julio tiene mayor importancia, si se quiere, porque fue un episodio federal. En cambio, el 25 de mayo fue eminentemente porteño, sin restar la importancia. Pero este otro, en Tucumán, en el interior profundo, con representantes de otras provincias. ¿Quiénes eran todos los que estaban allí en la casita Bueno, de ahí Tucumán? tenías los congresales, Beto. Empecemos por recordar rápidamente que no todas las provincias estuvieron representadas, porque había una división interna. Las provincias que formaban parte del Protectorado de los Pueblos Libres, liderado por José Gervasio Artigas, no concurrieron. Se hizo en Tucumán para ver si había más onda para concurrir, porque si se convocaba en Buenos Aires directamente no hay nadie. Bueno, Mirá vos, ya en aquel entonces se especulaba con el lugar por eso, ¿no? Sí, claro, porque había mala onda con Buenos Aires, con el centralismo porteño. Habían transcurrido 6 años de la Revolución de Mayo y lejos de lograr consenso, los gobiernos centrales cada vez tenían peores relaciones con las provincias. Sí, en aquel entonces no era no tengo vuelo a Tucumán. Claro, exactamente. Había que ir a caballo o en carreta. Bueno, por ejemplo, desde Córdoba tardabas 15 días fácil, porque a lo sumo podías hacer unos 50 kilómetros al día. Claro. Si las cosas estaban bien. Si los caminos eran un desastre. Claro, si los ríos no estaban crecidos, si no había malones de aborígenes, etcétera, etcétera. Te decía, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el territorio de Misiones, más la banda oriental, no mandaron diputados. Artigas hizo un congreso paralelo, un poco antes, en Concepción del Uruguay, que se llamó Congreso de Oriente, pero finalmente no van. Van todos los demás. Entonces vos me preguntas quiénes estaban. Fueron 33 en total,
7 de la provincia de Buenos Aires, 5 de Cuyo, 4 de Córdoba, 4 de Tucumán y Santiago del Estero, 4 de Salta y Jujuy, 3 de La Rioja y Catamarca y 6 del Alto Perú. El Alto Perú es la actual Bolivia, pero estaba dominada por los realistas, por lo tanto esos delegados son los que más o menos se pudieron nombrar para que fueran. Bueno, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Es la representación del poder corporativo, a qué se dedicaba esta gente. Fíjate, Beto, que de los 33, 18 abogados. Igual que ahora, ¿no? Bueno, venimos con el derrotero. Claro, 11 sacerdotes y 4 militares. Las familias patricias de entonces era habitual que quisieran tener en su prole un sacerdote, un militar y un abogado. Y eso quedó claramente representado. Fíjate que no había ningún pedicuro, ninguno... No, claro, por supuesto. Bueno, el Congreso empieza a sesionar el 24 de marzo de 1816. Fue eterna la historia, ¿no? Había uno, Beto, que era el que estaba más ansioso y apurado y le rajaba cartas a su diputado, que se llama José de San Martín. José de San Martín estaba en Cuyo poniendo a punto el ejército de los Andes. Sí. Y se volvía loco con esto que el Congreso daba vueltas y no daba el paso fundamental, porque van pasando las semanas, van pasando los meses y no se declara la independencia. ¿Cuál era la independencia? ¿Cuál era el problema, digamos, la discusión? San Martín lo deja con mucha claridad en las cartas que le manda al diputado de Mendoza, Tomás Godoy Cruz, lo vuelve loco. Era el diputado más joven, 25 años. Y ahí encontrás las claves del apuro de San Martín. Él le dice, en una de las cartas más reveladoras de ese apuro, ¿qué están esperando? Tenemos moneda, tenemos escudo, tenemos ejército, tenemos todo y seguimos diciendo o no nos animamos a romper el vínculo con España. Y el enemigo nos sigue tratando de insurgentes. Esto es muy importante subrayarlo, porque no nos aceptaba, no nos reconocía, el español, la corona, los realistas, el carácter de una guerra convencional. Éramos rebeldes, éramos, como se diría en la década del 70, subversivos, insurgentes, dice San Martín. Sí. ¿Qué significa esto, Beto? Que ni siquiera te reconocían los códigos de guerra, por eso actuaban con tanta crueldad y fiereza, mucho más que en una guerra convencional, porque para ellos éramos unos rebeldes. Y San Martín, que tiene que emprender su campaña continental, no puede salir tan flojo de papeles. Claro. Él necesita representar a un país independiente. Bueno, le manda esas cartas, en una de esas se ve que al pobre Godoy Cruz lo tapó, lo abarrotó. Entonces Godoy Cruz le dice, yo estoy de acuerdo con todo, general, pero usted tiene que entender que declarar la independencia no es soplar y hacer botella. Claro. Oh, San Martín, me imagino que se debe haber tomado un té de tilo, de haber caminado un rato y después se sentó y le contestó en estos términos. Señor diputado, amigo mío, estoy seguro que usted va a encontrar muchísimos, miles de americanos dispuestos y capaces a declarar la independencia y ni uno solo que sea capaz de soplar y hacer una botella. En buen romance, elegantemente le dijo, no sea pavo, la independencia está como un reclamo generalizado, háganlo. Bueno, pero se demoraba increíblemente porque inclusive divagaba. Ahora, ¿qué íbamos a hacer? Se me ocurre que este era uno además de los temas de discusión. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a hacer una monarquía? ¿Íbamos a hacer una república? ¿Qué íbamos a hacer? Porque no había tantas. A ver, salvo Estados Unidos, ¿qué más? Va a salir bueno usted. Va a salir bueno. Lo que pasa es que lo escucho mucho. Tanto es así que el debate era ese, le andaban dando vuelta al tema de monarquía o república, porque justamente la mayoría de esos señores congresales era filo monárquico. Y no nos asustemos, era filo monárquico porque es lo que estaba en boga. En Europa Napoleón había sido derrotado, en Waterloo habían renacido las monarquías absolutistas y la alternativa era una monarquía temperada, constitucional. Fíjate, Beto, que en medio de este debate, 6 de julio, en una de las sesiones secretas, porque el Congreso tenía sesiones públicas y sesiones secretas, lo convocan a Manuel Belgrano, que había vuelto de una misión diplomática en Europa hacía pocos meses, lo habían mandado allá a ver, de buscar un príncipe europeo, de ver cómo resolver acá el intríngulis político, porque no estaba empantanada la revolución. Bueno, lo citan por 2 razones a Belgrano.
Una para volver a ponerlo a cargo del ejército del norte, que está acantonado, acuartelado allí en Tucumán. Que debe ser lo que vimos recién en el Algo habrán hecho, cuando lo hacen jurar, seguramente haber sido para quedar a cargo nuevamente del ejército del norte. Debe ser, porque él no era diputado. Y lo llaman por dos razones. Una es y la otra lo invitan los congresales a que exponga lo que había visto en Europa y cuál era su idea acerca de este debate de monarquía o república. Belgrano acude, cuenta, en resumidas, en apretada síntesis, te digo que ahí es donde pronuncia esa frase: en Europa se tiende a monarquizarlo todo, como diciendo la cosa va para ese lado. No inventemos mucho porque va para ese lado. Entonces le digo, ¿y usted qué opina? Bueno, yo creo que hay que hacer una monarquía constitucional, con división de poderes, con formato republicano, pero monarquía. Y les dice, pero, y acá los deja con la boca abierta. Le dice, yo creo que hay que, en lugar de buscar un príncipe europeo, un noble de sangre azul, coronar a un príncipe inca, a un hombre del linaje de la cultura inca, arrasada por de los dueños de la tierra, de esta tierra, tierra, ¿no? Pero además era muy inteligente. No en vano San Martín en el acto, a Godoy Cruz. Me parece formidable la idea de Belgrano. ¿Por qué? Porque además era una forma de enviar un mensaje al Alto Perú, donde ardía la guerra, donde no podíamos con esa situación, porque era como una reivindicación a los pueblos originarios de allí. Claro. Era muy inteligente. Por supuesto, los porteños no compraron. Uno de ellos descalificó la idea, consta en los libros donde le dice Belgrano quiere coronar un príncipe de hojotas, uno de la casta de los chocolates, cuando lo necesitemos para gobernarlo vamos a tener que ir a buscar una chichería, sería un boliche, un bodegón, claro. O sea, y la cosa quedó ahí. San Martín ansioso, la guerra empantanada, en Europa renacen las monarquías absolutistas. Era un momento crucial, Beto, porque o se aceptaba esa realidad adversa y nos rendíamos, que era lo que esperaba Fernando VII, que había vuelto al trono, y volvíamos a ser colonia, o dábamos el paso, fugábamos hacia adelante, como quien dice. Bueno, felizmente el gran día, hace hoy exactamente 200 años, cayó un martes soleado, parece ser que era un lindo día, a las 2 de la tarde se reúnen estos señores que vimos, y se ve que ya estaba cocinado, finalmente declaran la independencia. En el acta consta, país libre e independiente de Fernando VII, sus sucesores y su metrópoli. Eso causó algún ruido porque se sabía que había operaciones para buscar otro amo. Entonces allí, inclusive con la fuerte participación de los diputados cordobeses, se hace ese agregado y de toda otra dominación extranjera. Porque había operaciones, todavía se estaba buscando al príncipe, todavía se estaba tentando a Inglaterra, que tenía muchas ganas, Gran Bretaña, de quedarse con las colonias americanas. Bueno, pero eso no cambió demasiado las cosas, porque en realidad no es que ese día amanecimos entonces sin romper el vínculo, lo rompimos en la casita de Tucumán y a la noche nos acostamos y ya éramos un país libre e independiente. Había que aguantar lo que venía. Sí, claro. Porque lejos de ser un alivio desde el punto de vista de la tensión que existía con la corona española, fue como una provocación. Los tipos estaban esperando que nos rindiéramos. Y acá los provocamos con una cuestión que... Diciendo somos independientes. Somos independientes, hemos roto el vínculo. ¿Cuándo termina el vínculo, digamos? Esa relación termina allí, de hecho, con esa decisión. Pero el bolonqui con los realistas, digamos, sí, ¿cuándo termina? Mucho después, 8 años después. Por eso, ¿te acuerdas del libro que comentamos la otra vez? Sí, que yo lo planteo 14 años de este proceso, que van de 1810 a 1824. Sí. Porque la guerra se extiende todavía hasta 1824. Y después vienen las nuestras. ¿No? Y después vienen todos los entuertos nuestros. Hasta Urquiza, que Bolón. Y ¿no? Más también, y más también, porque también el siglo XX fue prolífico en divisiones internas, en enfrentamientos. Pero esto, digo, la guerra esta termina en 1824, una batalla que es la de Ayacucho, que lamentablemente, Beto, lamentablemente no la gana, no es el vencedor el que tenía que ser, que es José de San Martín. Porque a José de San Martín, que había hecho su campaña continental, había liberado Chile y Perú, le faltaba el último paso
ya lo tenemos a San Martín allá, 1821, 1822 en el Perú, para liquidar la guerra porque el bando realista, el ejército realista se había hecho fuerte en el interior profundo del Alto Perú. Según el propio San Martín, tenían 20.000 hombres ahí. Bueno, ¿por qué no puede San Martín liquidarlo? Porque le habían cortado los víveres, como quien dice. Sobre todo el gobierno porteño y la provincia de Buenos Aires. Él hizo muchísimos esfuerzos, casi suplicantes, para que se lo ayudara a terminar la guerra. No tuvo el apoyo. Estamos en deuda con eso, sobre todo los porteños. Y San Martín tiene que recurrir al otro gran libertador, a Simón Bolívar, y finalmente él da un paso al costado. Bolívar es el que acepta o que toma a su cargo terminar la guerra, cuando San Martín ya había emprendido al exilio, gana esa batalla el mariscal Sucre. Y por eso Bolivia no es parte de la República Argentina. No lo digo para decir es nuestro. No, pero era natural si el Alto Perú, que es la Bolivia actual, había sido el teatro de operaciones, había corrido y había tenido representantes en aquel Congreso. Por supuesto, porque había vocación de integración, lo mismo que Uruguay. El Uruguay de hoy es muy... Era la banda oriental. Claro, era parte de un mismo territorio, de una misma cultura. Es apasionante la historia argentina realmente, ¿no? Y cuando empezamos a husmear, a figonear la historia argentina, nos damos cuenta por qué hoy tenemos los quilombos que tenemos también, ¿no? Claramente. Siempre hubo rollo la historia argentina. Fíjate que en medio, interna, ¿no? Ese día, Beto, el 9 de julio, insisto en lo mismo, no estaba representado todo lo que en ese momento eran las provincias unidas, más que unidas eran desunidas, porque había un pedazo del mapa muy importante, casi la mitad del mapa de entonces, que no estuvo representada. Había que juntarlo, eso había que pegarlo. Aquí hay que hacer, Beto, un homenaje a Córdoba, porque Córdoba estuvo en la disyuntiva, la misma disyuntiva del artiguismo, porque Córdoba estaba más cerca del artiguismo que de Buenos Aires, tenía un vínculo muy estrecho. Y sin embargo, ante este dilema de concurrir o no, Córdoba toma una decisión muy valiente y muy importante, porque le da volumen la presencia de Córdoba al Congreso. Y manda una delegación de lujo. Entre esos señores que vimos al principio en ficción, digamos, había 4 representantes de Córdoba, todos doctores: Miguel Calixto del Corro, Jerónimo Salguero, José Antonio Cabrera y Eduardo Pérez Bulnes, todos egresados a la universidad, doctores, licenciados, y jugaron muy bien y muy fuerte a favor de la causa federal, porque Córdoba llevaba mandato siempre de apoyar la causa independencia, federal, causa federal y república. Y república, no éramos monárquicos. Interesantísimo, Tito. Feliz Día de la Patria. Tenemos un regalito para el final que vamos a compartir juntos, si te parece. Gracias, Beto. Antes de eso, vendo la página web y hay una nota justamente de Tito por otro tema. Con el otro saco. Sí. No te hagas el humilde, ¿eh? Usted puede pinchar cualquiera ya de los temas de las notas que están cargadas en la web, inclusive ya están cargadas las del programa de hoy, ¿eh? Así que puede pinchar en la web cualquiera de las notas en video o pinchar las notas para leerlas, que están muy buenas todas las páginas de la página web. El regalito lo compartimos y después nos despedimos con Tito. Es el himno nacional argentino, que ha viralizado esta semana en las redes sociales, interpretado por Quique Domínguez en un solo de guitarra que realmente es un lujo. A ver.
Juanjo Domínguez de Rata, dije Quique Domínguez, Juanjo Domínguez, nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en la década de 50, guitarrero de ley, y no ha errado una nota, no ha pifiado una nota en esta interpretación, tomada en videíto casero, una reunión familiar. Exquisito. Exquisito, realmente. Nos parecía una buena forma de terminar este programa en este día. Tito, gracias como siempre, el hombre que nos cuenta a nosotros la historia en esta fecha tan especial. Feliz Día de la Patria para todos. Patria somos todos, decía alguien por allí, pero fundamentalmente aquella gente que labura para el bien. Chau.